El experimento Filadelfia. Invocando al diablo en el mar. Bienvenidos, exploradores de lo oculto, a vuestro santuario bajo las sombras. Hoy vamos a sumergirnos en una de las leyendas más persistentes y aterradoras del siglo XX. Una historia donde la ciencia se topó con lo inexplicable y el tiempo se dobló sobre sí mismo. El experimento Filadelfia. Nuestra historia comienza en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. La contienda era brutal y los aliados buscaban cualquier ventaja. La Marina de los Estados Unidos, supuestamente, estaba trabajando en un proyecto ultrasecreto en los astilleros de Filadelfia. ¿El objetivo? Hacer invisible un buque de guerra. No solo invisible a la vista, sino también indetectable para los radares y los torpedos magnéticos alemanes. Una ventaja decisiva. El barco elegido fue el U.S. Eldridge, un destructor de escolta. Los rumores dicen que científicos brillantes, quizás incluso el legendario Nikola Tesla antes de su muerte, estuvieron involucrados en el desarrollo de la tecnología. La idea era generar un poderoso campo electromagnético alrededor del barco, lo suficientemente fuerte como para desviar las ondas de luz y radio. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero la historia no termina ahí. El primer experimento, una prueba preliminar, tuvo lugar en el verano de 1943. Se encendieron los generadores y, supuestamente, el Eldridge se volvió borroso, casi transparente, como una ilusión, un éxito parcial. Sin embargo, lo que vino después es donde la leyenda se tiñe de horror. El 28 de octubre de 1943. Esa es la fecha clave. El U.S. Eldridge se encontraba en el puerto de Filadelfia. Los generadores de alta potencia a bordo se activaron de nuevo, esta vez con mucha más intensidad. Testigos oculares, desde la distancia o en otros barcos cercanos, describieron una luz verde azulada envolviendo el buque. El Eldridge comenzó a desaparecer. No solo se volvió invisible, sino que, según algunos relatos, desapareció por completo de la vista. Pero lo más impactante no fue solo su desaparición. Según los relatos, el U.S. Eldridge reapareció momentos después, a cientos de kilómetros de distancia, en la base naval de Norfolk, Virginia. Allí, marineros del barco SS Andrew Furuseth, supuestamente, vieron el Eldridge aparecer y desaparecer de nuevo en un abrir y cerrar de ojos, para luego regresar a Filadelfia. ¿Teletransportación? ¿Un salto a través del espacio y el tiempo? La mente se niega a creerlo, pero los testimonios, aunque controvertidos, insisten. Y si la teletransportación no fuera lo suficientemente impactante, los efectos en la tripulación son el verdadero corazón oscuro de esta historia. Cuando el Eldridge supuestamente reapareció en Filadelfia, el horror era palpable. Los marineros que estaban a bordo fueron encontrados en estados indescriptibles. Algunos estaban desorientados y con náuseas. Otros, se decía, se habían fusionado con el propio casco del barco, con sus cuerpos incrustados en el metal, gritando de dolor. Otros más habían desaparecido por completo, o habían aparecido y desaparecido una y otra vez, solo para finalmente desvanecerse para siempre. Incluso se habla de marineros quemados, no por fuego, sino por algún tipo de energía desconocida, y de aquellos que sufrían de una locura profunda, viendo y sintiendo cosas que no estaban allí. Se dice que algunos tripulantes desarrollaron una especie de invisibilidad intermitente o se congelaban en el tiempo, volviéndose imperceptibles para los demás durante segundos o minutos. La Marina, por supuesto, ha negado rotundamente la existencia de tal experimento, calificándolo de pura fantasía. Afirman que el Eldridge nunca estuvo en Filadelfia en esa fecha y que la historia es una invención. Sin embargo, la persistencia de los testimonios, especialmente los de un hombre llamado Carl Allen, que más tarde se hizo llamar Al Bielek, quien afirmaba ser un miembro de la tripulación con recuerdos alterados del evento, ha mantenido viva la llama de la conspiración. Al Bielek, un personaje central en esta narrativa, alegó haber sido parte del experimento, afirmando que él y su hermano fueron transportados en el tiempo al futuro, a 1983, donde se encontraron con tecnologías avanzadas y luego regresaron.
Su historia, aunque fantástica, ha sido una piedra angular para los creyentes en esta conspiración. Entonces, ¿qué fue realmente el experimento Filadelfia? ¿Un fallido intento de invisibilidad que salió terriblemente mal? ¿Una manipulación del espacio-tiempo con consecuencias atroces? ¿O es simplemente una leyenda urbana, nacida de la mezcla de rumores de guerra, traumas y la fascinación humana por lo desconocido? Lo que sí sabemos es que la Marina de Estados Unidos ha realizado y clasificado muchos experimentos a lo largo de la historia. ¿Será esta una verdad oculta detrás de la cortina del silencio oficial? ¿O es una poderosa advertencia sobre los peligros de jugar con fuerzas que no entendemos? Sea cual sea la verdad, el experimento Filadelfia nos obliga a cuestionar los límites de la ciencia y los secretos que los gobiernos podrían estar guardando. Nos recuerda que, a veces, las sombras más profundas no están en el espacio exterior, sino en los pasillos de poder y en los laboratorios secretos de nuestro propio mundo. El incidente de Rendlesham Forest. Luces en el bosque británico. La fecha es diciembre de 1980. La Guerra Fría estaba en su apogeo, y dos bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, RAF Woodbridge y RAF Bentwaters, operaban en el condado de Suffolk, Inglaterra. Estas bases eran cruciales, ya que supuestamente albergaban armas nucleares. La noche del 26 de diciembre, algo extraordinario comenzó. Alrededor de las 3 de la mañana, guardias de seguridad en RAF Woodbridge observaron extrañas luces en el bosque cercano, el bosque de Rendlesham. Al principio, pensaron que era un avión estrellado o una aeronave en apuros. Equipos de seguridad fueron enviados a investigar. Entre los primeros en responder estaba el sargento Jim Penniston. Al adentrarse en la oscuridad del bosque, Penniston y su equipo se toparon con algo que desafiaba toda lógica. No era un avión, era un objeto triangular o en forma de pirámide, metálico, de unos 3 metros de largo, que emitía una luz pulsante y brillante y que parecía estar posado o levitando justo por encima del suelo del bosque. El objeto no hacía ruido. Tenía extraños símbolos grabados en su superficie, como jeroglíficos. Penniston se atrevió a acercarse, incluso a tocar la superficie del objeto, que describió como suave y metálica. Su equipo informó de un ambiente cargado de electricidad estática y una sensación de tiempo distorsionado. De repente, el objeto se elevó en el aire, se movió silenciosamente entre los árboles y desapareció a una velocidad increíble. Pero la historia no terminó esa noche. Durante las 2 noches siguientes, las luces regresaron. El 28 de diciembre, el teniente coronel Charles Holt, subcomandante de la base, decidió investigar personalmente. Holt, un oficial de alto rango y escéptico, llevó consigo a varios hombres y una grabadora de audio para documentar lo que encontraran. Mientras se adentraban en el bosque, la grabadora de Holt capturó lo que se ha convertido en una pieza clave de evidencia: sus propias exclamaciones de asombro, mientras observaban luces rojas parpadeantes y brillantes a través de los árboles. «Ahí está de nuevo», se le oye decir. «Hay una extraña luz roja, justo por delante. Está pulsando. Está bajando». Los hombres presenciaron cómo el objeto se movía de forma errática, disparando rayos de luz hacia el suelo y, según sus informes, incluso hacia el depósito de armas nucleares cercano. Describieron un objeto que se separaba en varias luces más pequeñas que se movían de forma independiente y que luego se reunían. La experiencia duró horas, con el objeto aparente. Cuando finalmente el objeto se alejó, Holt y sus hombres encontraron marcas de 3 puntales en el suelo donde Penniston había visto el objeto aterrizar, y lecturas de radiación inusualmente altas en el área. La evidencia física, aunque disputada, parecía respaldar los testimonios. Lo que hace que el incidente de Rendlesham sea tan convincente es la gran cantidad de testigos militares, su credibilidad
y el hecho de que la información provenga de fuentes oficiales. Los testimonios fueron presentados en informes formales, incluyendo el famoso Memorándum Halt, un documento oficial desclasificado donde el teniente coronel Halt describe los eventos. Sin embargo, como con todas las buenas conspiraciones, el encubrimiento es central. El gobierno británico y el de Estados Unidos han ofrecido explicaciones alternativas, desde luces de un faro cercano hasta meteoritos o incluso engaños. Pero estas explicaciones luchan por explicar la consistencia de los testimonios, las marcas en el suelo y las lecturas de radiación. ¿Fue un encuentro con tecnología extraterrestre? ¿Un experimento militar secreto de alguna nación? ¿O algo mucho más incomprensible? El caso de Rendlesham Forest sigue siendo un enigma. Es una historia de luces en la oscuridad, de soldados que se enfrentaron a lo desconocido y de un gobierno que parece más interesado en minimizar lo ocurrido que en explicarlo. Nos obliga a preguntarnos, si esto sucedió en un bosque tranquilo de Inglaterra, ¿qué más podría estar pasando desapercibido, justo bajo nuestras narices? Las sombras del bosque de Rendlesham guardan un secreto que, quizás, nunca sea completamente revelado. Pero una cosa es segura. Algo extraordinario ocurrió en esas noches frías de diciembre de 1980. La conspiración del octavo pasajero. ¿Es Alien un documental encubierto? ¿Qué pasaría si una de las películas de terror y ciencia ficción más icónicas de todos los tiempos no fuera pura fantasía, sino una advertencia velada? Una revelación gradual de una verdad aterradora. Hablamos de la conspiración del octavo pasajero. La teoría que sugiere que la película Alien es, en realidad, un documental encubierto. Corría el año 1979 cuando Ridley Scott desató en el mundo la pesadilla del xenomorfo. La película Alien, el octavo pasajero, nos sumergió en la claustrofobia de la nave espacial Nostromo, tripulada por rudos camioneros espaciales que, al responder a una señal de socorro en un planeta desolado, se encuentran con una forma de vida parasitaria perfecta en su letalidad. Un monstruo biomecánico que se reproduce de la manera más brutal imaginable y que acecha a la tripulación hasta su aniquilación. Un clásico del terror espacial, ¿verdad? Pero, ¿y si esta obra maestra no fuera solo entretenimiento? La teoría del octavo pasajero postula que Alien no es una ficción, sino una preexposición controlada. Es decir, que la élite global o una agencia gubernamental secreta estaría utilizando Hollywood para introducir en la conciencia colectiva la existencia de una forma de vida extraterrestre hostil. Una forma de preparar a la población para una futura revelación. O quizás para normalizar la idea de que somos vulnerables a algo que no podemos comprender. Vamos a desglosar los puntos clave que alimentan esta perturbadora teoría. Primero, la naturaleza biológica y evolutiva del xenomorfo. No es el típico alienígena de platillo volante. El xenomorfo es una criatura diseñada con una perfección evolutiva brutal. Su ciclo de vida, huevo, facehugger, abrazacaras, que implanta un embrión, chestburster, revienta pechos, que emerge violentamente, y el xenomorfo adulto, es un modelo biológico aterradoramente plausible. Los teóricos argumentan que esta complejidad no pudo haber sido solo fruto de la imaginación de un guionista y un artista, H.R. Giger. Más bien parece el estudio de una especie real. La criatura es una depredadora perfecta, sin emociones, sin piedad, puramente instintiva. Demasiado real para ser solo un monstruo de película. Segundo, la burocracia corporativa y el encubrimiento. En la película, la corporación Weyland-Yutani no busca la supervivencia de la tripulación, sino la captura del xenomorfo para fines armamentísticos. Esta es una crítica directa a las corporaciones y los gobiernos que priorizan el poder y las ganancias sobre la vida humana. Los conspiracionistas ven esto como un reflejo de cómo las élites encubrirían descubrimientos extraterrestres, no para protegernos. Esta teoría no se basa en documentos desclasificados o testimonios directos, como otras. Su poder reside en la subversión de la narrativa. Nos invita a ver una obra de ficción con otros ojos,
a buscar patrones y significados ocultos en lo que creíamos inocente entretenimiento. Nos pide que consideremos que, quizás, las historias de monstruos que nos cuentan no son solo cuentos de hadas, sino fragmentos de una verdad que nos preparan para el gran impacto. ¿Es Alien una obra de arte cinematográfica que simplemente logró un nivel de terror y realismo sin precedentes? ¿O es, como sugiere esta teoría, una gota de veneno en el océano de nuestra conciencia, preparando el terreno para la revelación definitiva de lo que acecha más allá de nuestro planeta? La próxima vez que veas Alien, no la mires solo como una película. Mírala como un posible informe. Y pregúntate, ¿qué otros documentales se esconden a plena vista en nuestras pantallas? La Tierra Hueca, un mundo secreto bajo nuestros pies. ¿Y si la Tierra no fuera una esfera sólida de roca y magma, sino un laberinto de mundos ocultos, civilizaciones avanzadas y entradas a un reino desconocido? Prepárense para explorar la fascinante y ancestral teoría de la Tierra Hueca. Esta no es una teoría moderna. Sus raíces se hunden en mitos y leyendas de casi todas las culturas antiguas. Desde el Agartha, en las tradiciones budistas, una ciudad subterránea mística, habitada por seres sabios, hasta el inframundo griego, el Valhalla nórdico o el Seol hebreo, civilizaciones antiguas como los mayas, los egipcios y los incas hablaban de entradas secretas a reinos subterráneos. Estas no eran solo metáforas, ¿y si fueran relatos ancestrales de verdaderos accesos? La teoría ganó tracción en el siglo XVII con el científico Edmond Halley. Sí, el del cometa. Propuso que la Tierra consistía en esferas concéntricas, cada una girando dentro de la otra, con una atmósfera brillante en el centro que podría ser habitada. Su intención era explicar anomalías magnéticas, pero sembró la semilla de la Tierra Hueca científica. Más tarde, otros pensadores como Leonard Euler y John Cliff Sims Jr. expandieron la idea, sugiriendo aberturas en los polos norte y sur por donde se podía acceder a este mundo interior. Aquí es donde la historia se vuelve realmente cautivadora. En el siglo XX, la teoría de la Tierra Hueca se fusionó con relatos de exploración y encuentros inexplicables. El nombre más prominente asociado a esto es el del almirante Richard E. Byrd, un explorador polar legendario de la Armada de los Estados Unidos. Byrd realizó múltiples expediciones a la Antártida y al Ártico en la primera mitad del siglo pasado. Según los diarios y testimonios apócrifos que han circulado, durante su expedición Operation High Jump en 1947, Byrd voló miles de kilómetros más allá del Polo Norte, adentrándose en un valle oculto y templado. Su supuesto diario describe un mundo sin hielo, con montañas y ríos, e incluso criaturas parecidas a mamuts. Lo más asombroso, se encontró con lo que él llamó una civilización avanzada, seres que lo contactaron telepáticamente, advirtiéndole sobre el uso de la energía nuclear por parte de la humanidad. El diario describe ciudades resplandecientes en el interior de la Tierra, un sol central y una atmósfera prístina. Este relato, por supuesto, fue oficialmente negado y ridiculizado, pero la pregunta persiste: ¿por qué un hombre tan respetado como Byrd? La conspiración se espesa cuando se mezcla con los nazis. Sí, los nazis. Se rumorea que, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Hitler y sus principales lugartenientes, sabiendo que la derrota era inminente, huyeron a una base secreta de alta tecnología en la Antártida, en un lugar llamado Nueva Suabia. Desde allí, se dice que establecieron contacto con estas civilizaciones subterráneas, o incluso que usaron las entradas polares para escapar a un mundo interior donde continuaron sus experimentos y buscaron crear una raza superior. La operación High Jump de Byrd en 1947, de hecho, fue una operación militar masiva. ¿Era para explorar o para buscar y destruir una supuesta base nazi o la entrada a ese mundo subterráneo?
Algunos conspiracionistas creen que las fotos satelitales que muestran extraños agujeros o depresiones en los polos son evidencia de estas entradas. Los relatos de la Tierra hueca no solo hablan de avanzada tecnología, sino también de una flora y fauna prehistórica que prospera bajo la superficie, protegida de los cambios climáticos del exterior. Se habla de aguas cristalinas, vegetación exuberante e incluso de criaturas que creemos extintas, como dinosaurios, que vivirían en este ecosistema oculto, iluminado por un sol interno. Entonces, ¿qué es lo que nos ocultan? ¿Es la Tierra hueca una fantasía elaborada, un eco de mitos antiguos que se niegan a morir? ¿O hay una verdad más profunda, una realidad que se ha mantenido oculta por milenios, protegida por gobiernos y sociedades secretas? Los creyentes señalan la falta de vuelos directos sobre los polos, las supuestas anomalías gravitacionales y los testimonios de exploradores, geólogos y ufólogos. Imagina un mundo bajo el nuestro, con su propio clima, sus propias civilizaciones y su propia historia. Un mundo al que solo unos pocos han accedido y que ha sido guardado como el secreto más grande de la humanidad. Si la Tierra es realmente hueca, entonces nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él cambiaría para siempre. Seríamos habitantes de una capa, con un universo entero expandiéndose por debajo de nuestros pies. La próxima vez que mires un mapa, o te preguntes qué hay más allá del horizonte, quizás deberías preguntarte también qué hay debajo de tus pies. Las sombras no solo se proyectan desde arriba, a veces provienen de las profundidades insondables de nuestro propio planeta. El proyecto MK Ultra. El horror del control mental de la CIA. El proyecto comenzó oficialmente en 1953, pero sus raíces se remontan a experimentos anteriores. El objetivo era vasto y perturbador: desarrollar cualquier método posible para el control mental. Esto incluía la búsqueda de drogas de la verdad, amnesia inducida, formas de debilitar a las personas para interrogatorios, el uso de hipnosis, mensajes subliminales, privación sensorial y, lo más alarmante, la creación de candidatos manchú, individuos programados para realizar actos sin recordarlos, o incluso asesinos involuntarios. Los métodos que utilizaron fueron brutales y carentes de ética. La CIA experimentó con ciudadanos estadounidenses y canadienses, a menudo sin su conocimiento o consentimiento. Daban dosis masivas de LSD y otras drogas psicodélicas a personas desprevenidas, pacientes de hospitales psiquiátricos, presos, drogadictos y hasta el público en general en burdeles y locales nocturnos controlados por la CIA. Observaban cómo las personas reaccionaban bajo los efectos de estas sustancias, buscando el punto de quiebre de la mente. Pero las drogas eran solo una parte. También experimentaron con la privación sensorial extrema, aislando a los sujetos en cámaras oscuras y silenciosas durante días o semanas. Utilizaron la hipnosis para intentar implantar sugestiones o borrar recuerdos. Se dice que combinaron electrochoques con terapia de sueño profundo y repetidos bucles de mensajes grabados. Los resultados eran devastadores. Muchos sujetos sufrieron daños psicológicos permanentes, psicosis, amnesia y, en algunos casos, se cree que llevaron a la muerte. Un ejemplo escalofriante es el de Frank Olson, un científico del ejército que trabajaba en investigación de guerra biológica. En 1953 se le dio LSD sin su conocimiento. Una semana después, saltó por la ventana de un 10º piso en Nueva York. La CIA lo calificó de suicidio, pero su familia ha luchado durante décadas afirmando que fue asesinado porque sabía demasiado sobre los experimentos. En 1975, en medio de la revelación de MK Ultra, el presidente Gerald Ford se vio obligado a emitir una disculpa a la familia Olson. Lo que hace que MK Ultra sea tan inquietante es que no es una teoría en el sentido de una especulación sin pruebas. El programa fue expuesto públicamente por el Comité Church del Senado de los Estados Unidos en 1975 tras revelaciones de The New York Times. Gran parte de la evidencia se conoció porque, aunque el director de la CIA, Richard Helms,
ordenó la destrucción de todos los documentos relacionados con MK Ultra en 1973. Algunos archivos sobrevivieron por error. Miles de páginas de documentos desclasificados revelaron la magnitud y la crueldad de los experimentos. Pero aquí viene la parte que alimenta la conspiración más profunda. ¿Realmente se destruyeron todos los documentos? ¿Y qué pasa con los experimentos que sí tuvieron éxito? Si la CIA logró desarrollar técnicas de control mental que funcionaban, ¿se abandonaron realmente? ¿O simplemente se trasladaron a programas más secretos bajo otro nombre, con protocolos aún más estrictos y ocultos? Hay quienes sugieren que algunas de las técnicas de MK Ultra, o sus derivados, podrían seguir utilizándose hoy en día de formas más sutiles. Algunos teóricos vinculan a figuras públicas con el control mental o creen que ciertos eventos extraños en la sociedad, como tiroteos masivos o comportamientos inexplicables, podrían ser el resultado de individuos programados que actúan sin conciencia. Por supuesto, esto es pura especulación, pero la existencia confirmada de MK Ultra le da una base perturbadora a esas ideas. La historia de MK Ultra es un oscuro recordatorio del poder sin control y de lo que los gobiernos son capaces de hacer en nombre de la seguridad nacional. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos qué tan frágil es realmente nuestra autonomía mental. Este proyecto desveló un abismo de crueldad y una violación flagrante de los derechos humanos. Nos enseña que las sombras más profundas no siempre provienen de entidades extraterrestres o dimensiones ocultas, sino de la manipulación y el secretismo dentro de nuestras propias instituciones. El legado de MK Ultra nos sigue acechando. Un recordatorio sombrío de que la batalla por el control de la mente humana es real y a veces se libra en la oscuridad más absoluta. Sigan explorando, porque la verdad